Señor presidente, es para mí motivo de especial satisfacción darle en nombre del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos la más cálida bienvenida a esta Casa de las Américas. Tenga la seguridad, señor presidente Pastrana, que los representantes aquí reunidos los recibimos con enorme satisfacción y esperanza. Tengo ahora el honor de ofrecerle la palabra al excelentísimo señor César Gaviria, secretario general de la organización. Excelentísimo señor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores. Señores ministros, miembros de la comitiva oficial, señor embajador Francisco Paparoni, presidente del Consejo Permanente y representante permanente de Venezuela, señor secretario adjunto, embajadores, señoras y señores. Como secretario general de esta institución y como colombiano, constituye al mismo tiempo un gusto y un honor darle a usted, señor presidente Andrés Pastrana, y a sus colaboradores la más calurosa bienvenida a esta, su casa, la Casa de las Américas. Llega usted cuando los países de esta organización celebran con júbilo la paz entre Ecuador y Perú, que se firmó en su presencia en Itamaraty y que fue fruto del coraje y el valor de los presidentes Mauad y Fujimori y del apoyo de los 4 países garantes. Estoy seguro de que su presencia en esta casa, cuando los vientos de paz soplan en América, es un buen augurio para Colombia. La cálida y entusiasta bienvenida con que lo ha recibido el Consejo Permanente en pleno es una expresión sincera de la buena voluntad, del amplio respaldo, de los buenos deseos que la suerte de Colombia inspira en el alma de cada americano. Es asimismo una muestra de la admiración por la entereza y el coraje con la que usted enfrenta la formidable tarea que tiene para responder a los anhelos de paz que se escuchan no solo en Colombia, sino a todo lo ancho de América, y para retomar la senda de prosperidad y desarrollo social que es un imperativo para nuestro pueblo. Quiero con su venia saludar al canciller Guillermo Fernández de Soto, quien como alto funcionario de la OEA dejó una estela que todos recuerdan por su seriedad, su sólida formación jurídica y su gran calidad humana en los inicios de su brillante y admirable carrera. Deseo asimismo darle la bienvenida al embajador Luis Alfredo Ramos, quien asume la representación de Colombia ante la OEA y viene precedido de impecables credenciales en los sectores público y privado de Colombia. Presidente Pastrana, arriba usted a la OEA en un momento de cambio y transformación. Hemos clausurado décadas de aislacionismo, confrontación y desconfianza. Hemos avanzado hacia la búsqueda de valores comunes en lo político y lo económico. Estamos rehaciendo nuestra institución cincuentenaria para que responda a los desafíos de esta nueva época, marcada tanto por la globalización como por la integración regional, a la que de manera creciente nos hemos consagrado. Nos encuentra usted comprometidos con muchas tareas y responsabilidades para actualizar la agenda hemisférica conforme a los designios y mandatos de ustedes, nuestros gobernantes, en el proceso de cumbres hemisféricas. Han pasado apenas 80 días desde que usted asumiera la presidencia de Colombia como consecuencia de su elección en los comicios de mayor participación de votantes en la historia de nuestro país. La expresión pacífica de más de 12 millones de sufragantes constituyó una prueba contundente de que la democracia colombiana es firme y que sus raíces son cada vez más fuertes y profundas. Le dio también a usted un mandato claro e insoslayable y fue una demostración inequívoca de que los colombianos prefieren los argumentos democráticos, los de la libre expresión popular, los de la razón sobre los de la fuerza o la violencia, para resolver nuestros problemas y continuar nuestro accidentado tránsito hacia el nuevo siglo. Llegó usted a la Casa de Nariño exponiendo el panorama complejo que le esperaba en la presidencia de la República, señalando
y no escondiendo la magnitud de los desafíos que debía enfrentar. Y los colombianos aceptaron de manera expresa los sacrificios que usted indicó para hacer alcanzables los senderos de paz, igualdad y prosperidad que todos anhelamos. Las distintas fuerzas políticas, incluida la de su principal contendor, quien reconoció su victoria en justa lid, han ofrecido su concurso y cooperación para sacar a Colombia de la difícil encrucijada en que se encuentra. Aún para quienes hemos tenido las mismas responsabilidades que usted hoy tiene, es difícil recordar un comienzo de gobierno en medio de mayores dificultades y que haya encontrado por delante tan oscuros nubarrones. Ha tenido usted desde la partida que navegar frente al incesante golpetear de las inesperadas olas que trajo la crisis asiática, frente a las marejadas de violencia y de inconformidad nacidas de una realidad social de causas ancestrales. Mantener el rumbo, aún comenzando la travesía, ha sido tarea difícil, pero usted lo ha conservado con persistencia y férrea voluntad. En lo que hace relación a mi partido, el liberal, estoy seguro de que, como ha sido tradicional, su actitud contribuirá a ayudar a superar las dificultades para que usted pueda gobernar con las ideas y propuestas con las cuales triunfó, más allá de que el Congreso de Colombia pueda ofrecer iniciativas alternativas que efectivamente conduzcan a solucionar los problemas de nuestro país. Estoy seguro, porque conozco a mi partido, que tal ejercicio de conciliación es posible, así buena parte de las bancadas se reserven el derecho a mirar la obra de gobierno con un ojo crítico y de fiscalización. Algunos de quienes no hayan seguido nuestra política pueden encontrar difícil de comprender esta larga tradición colombiana. Corresponde, sin embargo, a la necesidad de preservar la gobernabilidad dentro del sistema presidencial, con un partido que ha mantenido sus mayorías en el Congreso por cerca de 6 décadas, en gran medida gracias no solo a su ideario, sino también a esa actitud siempre constructiva. Señor presidente Pastrana, he tenido a lo largo de mi vida pública la oportunidad de conocerlo y de compartir con usted un enfoque sobre los problemas de Colombia y la manera de enfrentarlos. Obligado estoy a reconocer que la mayoría de las veces hemos encontrado coincidencias y en su momento, durante mi administración, pudimos adelantar tareas esenciales para el bienestar de los colombianos. Conozco sus firmes convicciones democráticas, su decisión por trabajar en la renovación de las costumbres políticas, su visión modernizadora de las instituciones públicas y de profundización de los cambios iniciados en la Constitución de 1991, su sentido compromiso con la búsqueda de la paz de Colombia, su concepción del Estado y la necesidad de transformarlo para que esté a la altura de las demandas, los problemas y desafíos de estos tiempos. Usted ha llegado a la conciencia de los colombianos y nos ha recordado que el conflicto interno de Colombia nos enluta a todos en el hemisferio y nos obliga a llevar una cinta negra en nuestro corazón. Han sido ya muchos años de insensatez, obcecación y violencia irracional. Hay demasiadas viudas, demasiados huérfanos, demasiada sangre y demasiado llanto derramados. Y usted ha dado pruebas sobradas de audacia y decisión, además de indiscutible valor personal, al adoptar un papel activo en la búsqueda de la paz. A pesar de la obstinación de los violentos, con su guía, se han venido dando los pasos necesarios para iniciar las respectivas mesas de diálogo y negociación. Algunos han encontrado en esa audacia riesgos para las instituciones. Esas dudas son explicables en nuestro sistema de gobierno y frente a un tema tan complejo. Pero yo, que también he estado al mando de las responsabilidades que usted tiene, aprendí, incluso con su apoyo, que no es posible avanzar en la transformación de Colombia sin tomar riesgos.
que la búsqueda de la paz bien justifica ensayar, tratar, explorar, buscar nuevos caminos, conceder el beneficio de la duda. Nadie puede decir que tiene una fórmula certera y nadie podrá decir, si usted no resultara exitoso, que a la sociedad colombiana le faltó generosidad, que no agotó las vías del diálogo, de las soluciones políticas para resolver el problema del enfrentamiento armado. Si ello llegara a ocurrir, terminaríamos propios y extraños por creer lo que hoy tantos temen, que las actividades delincuenciales y criminales se han apoderado del alma de estos grupos irregulares de tal manera que ya serían incapaces de recorrer el camino de reconciliación que el mundo entero, y ya no solo los colombianos, está invocando. Su estrategia de paz incluye importantes reformas a nuestras instituciones políticas para tratar de encontrar aquellas que nos permitan continuar el camino de cambios que Colombia demanda. Cualquiera puede poner en duda la conveniencia de las propuestas de reforma política, pero en esta ocasión no podrá decir que se trata de dar marcha atrás o de regresar al pasado. Algunos nostálgicos así lo quisieran, pero eso ya no es posible. De lo que se trata ahora es de dotar al presidente de facultades esenciales en la búsqueda de la paz y también de llenar un vacío que han tenido nuestras constituciones para estimular la creación de partidos políticos fuertes que tengan la capacidad de articular a toda nuestra sociedad y que adopten mecanismos democráticos para tomar sus decisiones. Se trata igualmente de avanzar en una reforma electoral que contribuya a mejorar los mecanismos de representación proporcional y que los cuerpos legislativos reflejen mejor la voluntad popular. Puede ser que algunos se fatiguen en tales empeños o que sean escépticos sobre el continuo buscar para transformar las instituciones políticas, pero la inmensa mayoría de los colombianos así lo desea. Su política de paz también comprende el fortalecimiento de las fuerzas militares y de Policía Nacional para que sean garantes de la defensa de nuestra democracia, legitimidad y orden constitucional. Las deficiencias que tenga la sociedad colombiana no son su responsabilidad, ni tampoco las falencias o debilidades del Estado colombiano. Si las Fuerzas Armadas, con estricto apego a la defensa de los derechos humanos, tienen tropiezos, no por ello dejan de merecer nuestro respaldo decidido. Y se han encontrado en algunas regiones frentes guerrilleros con un poderío militar inusual, ello se debe a la abundancia de un financiamiento criminal del que somos responsables los dirigentes colombianos y los de los demás pueblos que no hemos encontrado aún soluciones eficaces al problema de las drogas. Quiero dar fe, por mi conocimiento cercano en 2 periodos presidenciales sucesivos, que las fuerzas militares y de policía de Colombia no han obstaculizado la búsqueda de la reconciliación, ni ellas son las responsables de que en Colombia no haya paz, ni que, como ocurre en tantas regiones de Colombia, nuestras instituciones y nuestro Estado no despierten la confianza, no tengan la capacidad para convocar a los ciudadanos o simplemente no tengan presencia alguna. Si las fuerzas del orden no encuentran cooperación civil, es más nuestra falta que la de ellas. Lo que debemos buscar hacia el futuro es que el orden constitucional que ellas están llamadas a defender sea de manera creciente uno que nos convoque a todos, que tenga los cimientos de una sociedad más tolerante, más justa y más igualitaria. Quisiera referirme ahora a los tropiezos que Colombia y otras naciones han encontrado en los mercados financieros internacionales. Se trata de los efectos derivados de la crisis asiática por los desarrollos recientes de especulación, volatilidad de capitales, sobrereacción de los mercados y deficiencia en los mecanismos de regulación. En el caso colombiano,
Existe un reconocimiento general sobre la seriedad y la consistencia de su política económica. Infortunadamente a Colombia, la crisis internacional la tomó con una menguada actividad productiva, una muy deteriorada situación fiscal y un considerable déficit de cuenta corriente. Todos estos fueron problemas que su gobierno encontró, señor presidente, y a ellos se suman las amenazas de una crisis financiera de magnitud global y de una recesión de gran envergadura. Es en ese contexto que deben entenderse las medidas cambiarias y el considerable incremento de tasas de interés para detener un ulterior deterioro de las reservas internacionales de Colombia. Ha adoptado su gobierno además medidas de austeridad y está comprometido con una política de reducir el déficit fiscal. Todas estas decisiones van a significar en el corto plazo una sensible disminución de nuestras tasas de crecimiento económico. Sin embargo, las autoridades han actuado con prontitud y decisión en aras de recuperar para el país la estabilidad y el buen manejo económico que siempre le caracterizó y que infortunadamente se estaba perdiendo con muy serias consecuencias para el bienestar de los colombianos. Esperamos que con el liderazgo de los países industrializados, que aún no se ha materializado, se actúe con eficacia para evitar la generalización de la crisis. Para ello, antes de pensar en cómo se reforman las instituciones de Bretton Woods, hay que asegurar con prioridad que Colombia y otros países reciban el apoyo financiero de liquidez indispensable mientras los mercados se serenan. Creo sinceramente, señor presidente Pastrana, que el momento actual presenta una oportunidad única para mirar más allá de la crisis y pensar en el futuro que queremos construir para nuestros hijos. Usted sabe bien que no podemos sacrificar el modelo económico por los llamados un poco populistas y retardatarios que invitan a dar marcha atrás, a volver al pasado. Su administración tiene, señor presidente, el enorme desafío que implica encontrar recursos financieros hoy más escasos y costosos, lo que nos impone una nueva disciplina a todos. Ello nos obliga a ser en extremo austeros en el corto plazo y a pensar creativamente en el mediano plazo, horizonte en el cual se puedan establecer bases para un desarrollo más equitativo y sostenible. Claro que hay que tomar todas las medidas de corte monetario y fiscal para contrarrestar los efectos de la crisis, pero allí no nos podemos quedar. Le debemos aplicar a la reforma de las políticas e instituciones sociales el mismo entusiasmo y el mismo vigor que le hemos dedicado a la reforma de las instituciones económicas. Solo con el compromiso que claramente usted tiene con una política educativa y social renovada, será posible hacerle frente a la suerte de millones de colombianos que hoy viven en una situación de pobreza y también ser eficaces en el objetivo de avanzar hacia una mayor igualdad. Es en ese contexto que es tan trascendente el compromiso de su gobierno para sanear las finanzas públicas. Es posible que frente a la compleja realidad, lo más fácil hubiera sido realizar un ajuste más parcial y confiar en un golpe de suerte futura. Pero usted tiene un serio compromiso con la estabilidad y el paquete fiscal a consideración del Congreso es imprescindible para Colombia. Con la severa reducción y encarecimiento del financiamiento externo, ello es hoy más apremiante. Bien cabe recordar lo que sucedió frente a las graves consecuencias de la crisis de la deuda latinoamericana a comienzos de la década pasada y frente a un gobierno de semejante cariz político, cuando el liberalismo dejó a un lado las facilistas consideraciones electorales y con el apoyo de sus expresidentes y el concurso de sus exministros de Hacienda y de la inmensa mayoría de la bancada en el Congreso, retomó su tradición histórica de búsqueda de la moneda sana. Así brindó su decidido concurso en favor de una solución y el pueblo colombiano entendió ese gesto
como uno de patriotismo y responsabilidad. Solo si los colombianos anteponemos el bien nacional a nuestras decisiones, podremos recuperar nuestra economía para el crecimiento y la generación de empleo productivo. No puedo concluir sin decir que el problema de las drogas ilícitas sigue en lo alto de la agenda, con sus secuelas de inmoralidad y de muerte. Los obstáculos que Colombia tiene no son pocos ni fáciles de sortear. Para fortuna nuestra, con la indiscutible autoridad que todos a usted le reconocen, se podrá avanzar en una política que nos permita obtener más recursos y menos condicionamientos, más cooperación internacional y menos recriminaciones mutuas. Con usted a la cabeza, Colombia tiene una oportunidad sin par para restablecer un ambiente de cooperación y no de confrontación. Su sola presencia ha cambiado por completo la actitud que frente a nuestro país han tenido los sectores decisorios de la sociedad de Estados Unidos, como lo comprueba esta excepcional visita de Estado que usted realiza a este país cuando recién comienza su gobierno. Hago votos porque con usted en primera línea podamos continuar en la CICAD con el proceso de creación de un mecanismo de evaluación multilateral que nos permita avanzar en ese propósito y atacar los diferentes eslabones de una cadena que a nuestra patria solo le han traído corrupción, dolor y destrucción. Señor presidente Pastrana, la multitud de tareas que tiene ante usted habría derrotado a muchos otros que no tienen su temple y su temperamento. La complejidad de sus responsabilidades nos hace pensar más en el lenguaje de los desafíos mitológicos para describir la magnitud de los retos que usted confronta. En medio de sus problemas, atropellada por sus vicisitudes, Colombia tiene la fortuna de tenerlo a usted como líder en que ha puesto sus esperanzas. Los colombianos, endurecidos por el sufrimiento y las adversidades, sabemos que los tiempos que se avecinan no son fáciles y que será necesario sacar fuerzas de la flaqueza para enfrentar nuevos y complejos obstáculos. Pero también sabemos que en el solio de Bolívar se encuentra un presidente honesto y decidido, con mano firme para conducir el barco a través de la tormenta. En ese propósito, cuenta usted con la solidaridad del continente americano y de nuestra organización. Cuentan los colombianos con millones de hermanos, desde Alaska, pasando por el Caribe y hasta Tierra del Fuego, que les permiten y lo acompañan en la búsqueda de la paz y del progreso. Hace ya algunos años, un gran americano, su padre, don Misael Pastrana Borrero, siendo presidente de Colombia, dijo en 1973, con ocasión de la sesión del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, palabras que hoy resultan premonitorias. Decía: a los países cada día los mueve más la profunda convicción de que una auténtica seguridad interna no depende solamente de su vigilante autoridad o del vigor exclusivo de sus economías. Los orientadores de la opinión y de la política, por fortuna, comienzan a entender que los problemas del hombre de hoy son universales y requieren soluciones globales. Esas palabras cobran hoy toda su vigencia en los albores de un nuevo siglo para Colombia. Con la solidaridad de todos los americanos, tenga, parafraseando a nuestro Nobel García Márquez, una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias. Excelentísimo señor doctor Andrés Pastrana Arango,
Presidente de la República de Colombia, señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señores miembros de la comitiva presidencial, señor Secretario General de la OEA, señores embajadores, señoras y señores. Señor Presidente, en mi condición de Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, he tenido el alto honor de darle la bienvenida a este Consejo. Permítame ahora, señor Presidente, decirle que como representante de Venezuela, siento la viva satisfacción de saludar a un compatriota. Durante su primer gobierno, el presidente Rafael Caldera, al llegar a Bogotá en visita de Estado, dijo, cito, venimos de Venezuela a Colombia sin salir de la patria de Bolívar. Venimos a una patria hermana, a la que aprendimos a conocer y a amar desde los bancos de la escuela. No en vano son los mismos colores los que llenan de alegría y de júbilo nuestros estandartes nacionales, y no en balde aprendimos como una canción hermana el himno nacional de Colombia. La afirmación del presidente venezolano es reflejo de una realidad histórica. Tenemos, señor presidente, la misma patria. Las relaciones colombo-venezolanas son más que las relaciones internacionales. Constituye legado de historia y empresa de familia que no se altera con el paso de la historia y la modalidad de los hombres, y en la que cada generación inscribe su ininterrumpida tarea ancestral. Va nuestra gente de una u otra nación prolongando o trasladando apenas el sentimiento de la misma estirpe, el vínculo de emocionada genealogía que surgió con el Padre común, y cuando brazos y mentes de la Gran Colombia, de aquella que nacía en las bocas del Orinoco para fijar su último hito fronterizo en el Tahuantinsuyo de los incas, estaban realizando la independencia de América. Para un colombiano en Venezuela, como para un venezolano en Colombia, hasta los cuadros que llenan las paredes, los libros de la biblioteca y las mismas palabras fraternales con que se le recibe y con que se nombran las cosas, son un indicio de que los límites geográficos y administrativos no constituyen fronteras emocionales, y que se siente apenas la sensación de quien, salido del rincón solariego, reencuentra en otra casa de parientes el retrato de los abuelos. Por todo eso me siento, señor presidente, su compatriota. Me he permitido hacer esta reflexión, si se quiere un tanto personal, porque el codicilio de Bolívar, su pensamiento de unidad, está aquí, en esta Casa de las Américas, y aún sigue orientando como brújula nuestro derrotero histórico. Y así, más que por las reglas posiblemente cambiantes del derecho internacional, nuestra comprensión se fija en un como derecho natural que brota de los orígenes que marcó el despertar de estos territorios a su conciencia jurídica de naciones. En la ruta de este entendimiento, que encuentra en la relación colombo-venezolana su máxima expresión, aflora el concepto bolivariano de patria. Podría afirmarse que nos acercamos más a ese ideal, los pueblos aquí reunidos, a medida que cada patria nuestra ensancha su perspectiva. A la desconfianza aldeana, a la reticencia de Cantón, suceden los compromisos de una historia más amplia, la que nos unió e identificó desde nuestro nacimiento. Parece admirable el pasado que recordamos en cada aniversario heroico, pero es urgente también que ese sueño de Bolívar reviva en hechos fecundos. En esta organización, donde se dibuja la realidad y la esperanza de nuestro pueblo, Colombia ocupa un sitial de honor. Su contribución es inmensa. En Bogotá se expidió en 1948 la Carta de la OEA. También se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Uno de los más importantes protocolos de reforma a la Carta lleva el nombre de Cartagena de Indias, y dos insignes patriotas colombianos, Alberto Lleras Camargo y César Gaviria Trujillo, han sido secretarios generales, honrando a la OEA y con ello a Colombia. Nos visita usted, señor presidente, en un momento en que la organización está en proceso de modernizarse para adecuarse a las cada vez más numerosas y apremiantes exigencias de la agenda regional. La comunidad hemisférica
ha de consolidarse como sistema, con una acción común en los diferentes sectores, político, social, tecnológico, económico y cultural. Este proceso se ha ido plasmando en las cumbres de Miami y Santiago. En ella se ha llevado a cabo una intensa actividad diplomática, fortaleciendo los vínculos y potenciando acciones coordinadas. Ello supone un cambio cualitativo sobre el discurso retórico y la puesta en marcha de un mecanismo concreto y funcional, de un espacio único, fruto de un consenso entre países de diversos desarrollos socioeconómicos y políticos para fortalecer la participación conjunta en proyectos de interés común. Hace poco usted asumió la presidencia de su país. Fue usted elegido con la más amplia votación que registra la historia de Colombia. Esto quiere decir que el pueblo colombiano confía en usted y ha depositado en usted sus esperanzas. No se equivoque ese pueblo. Andrés Pastrana Arango no solo es de la estirpe de su padre, don Misael Pastrana Borrero, ilustre presidente de Colombia, sino que hechuras de su vida justifican con creces esa escogencia. Se le reconoce la excelente labor como alcalde de Bogotá, posición que por primera vez fue de elección pública. En su gestión puso énfasis en la educación, la salud y en el establecimiento de clínicas para combatir la drogadicción. Como analista político y periodista, ha cosechado muchos éxitos, como lo indican importantes distinciones y reconocimientos nacionales y extranjeros. El pueblo colombiano quiere paz y usted, señor presidente, no ha vacilado en buscar las formas para conseguirla. Su coraje al enfrentar este terrible fardo que tiene Colombia ya es reconocido. Organizar la paz era el primer problema que se planteaba el Libertador, como lo señala en una admirable carta a Santander, generosa de cavilación americana. Cada día me convenzo, escribió a Bolívar, de que es necesario darle a nuestra existencia una base de garantía. Usted ha comenzado así su presidencia. Ese pensamiento bolivariano lo está llevando a la práctica. Quiera el Todopoderoso que vuelva la paz a Colombia, que Colombia pueda desarrollar toda su capacidad, que es mucha. Tenga usted la seguridad, presidente Pastrana, que la Organización de los Estados Americanos está a su lado para apoyarlo en su noble gestión de paz. Con los sinceros votos de este Consejo Permanente, por el mejor éxito de su gobierno y el bienestar de Colombia, le reitero nuestro agradecimiento por su presencia aquí, que nos estimula y honra. Me cabe ahora el honor de ofrecer la palabra al excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, doctor Andrés Pastrana Arango. Señor presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajador Francisco Paparoni, señor secretario general de la OEA, doctor César Gaviria Trujillo y señora de Gaviria, señores embajadores, representantes permanentes ante la OEA, señor doctor Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores, señores observadores, invitados especiales, miembros de la comitiva que nos acompañan en nuestra visita, señoras y señores. Quiero ante todo expresar al presidente del Consejo Permanente, embajador Francisco Paparoni, y al señor secretario general expresidente César Gaviria, mis agradecimientos por la gentil invitación a esta sede de la Organización de los Estados Americanos. Deseo entonces compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la organización
y al momento por el cual atraviesa nuestro continente. Señor Presidente, señor Secretario General, señores embajadores, en los albores del nuevo milenio, soy un firme convencido de que una nueva era, más armónica y más fecunda, está en marcha en las relaciones interamericanas. Si en Europa fue la fuerza arrolladora de la democracia la que derrumbó el muro de Berlín y produjo el reencuentro de ese continente, en América también necesitamos derribar las barreras invisibles y a veces recurrentes del antagonismo y de la desconfianza. Al hacerlo, redescubrimos nuestras identidades. Estas se enmarcan en la democracia y la apertura racional de nuestras economías en beneficio de los verdaderos intereses de nuestros pueblos. El avance de la globalización hace imperativo reforzar los alcances y las responsabilidades del regionalismo. En nuestro continente, este se sustenta en la conciencia colectiva de nuestras nacionalidades y en las virtudes y propósitos de nuestros próceres. Por ello, el regionalismo, en el ámbito de la OEA, está fundamentado firmemente en una tradición histórica. Propugnamos por un regionalismo abierto, nutrido a su vez por subregiones que lo dinamizan y lo enriquecen, ajeno a las fragmentaciones y egoísmos, que armonizan sus propósitos con los de las Naciones Unidas, impulsando la paz, la justicia y el desarrollo económico y social. En este marco, el sistema interamericano debe mostrar su utilidad para incorporar los intereses legítimos de todos los estados y preservar sus derechos inalienables. Por lo tanto, su contribución a la gobernabilidad democrática, a la seguridad colectiva, a la resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo y a la integración en el hemisferio es insustituible. Señor Presidente, señor Secretario General, señores embajadores, con el proceso que nos hemos propuesto para la creación de una zona libre de comercio continental para el año 2005, resulta evidente que a la OEA le corresponden nuevas funciones. La red de compromisos recíprocos derivados de las cumbres presidenciales, de las conferencias y otros foros hemisféricos facilitará el logro de nuestros objetivos y de nuestras aspiraciones. En ese marco, debemos propiciar la participación creciente de las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, de los diferentes gremios de nuestras sociedades. Su contribución le imprimirá al sistema interamericano renovado dinamismo. Es satisfactorio constatar que gracias al aporte y a la voluntad política de los Estados miembros y al trabajo mancomunado que se ha venido realizando con la Secretaría General, nuestra organización ha evolucionado positivamente y está más comprometida con la agenda hemisférica que nos impone el momento histórico actual. Tenemos hoy una organización más moderna y acorde con las realidades hemisféricas que trabaja en el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, en el incremento del comercio y la integración por el logro del desarrollo sostenible, en la erradicación de la pobreza, la marginalidad y el atraso, y en la búsqueda de acciones coordinadas en la lucha contra las drogas ilícitas, contra el terrorismo y contra la corrupción. La OEA ha pasado de ser una entidad meramente asistencialista para transformarse en la promotora de una cooperación internacional dinámica y participativa y en un eje de coordinación entre las instituciones del sistema interamericano. Sin embargo, tenemos todavía un largo camino por transitar. La credibilidad de la OEA ha crecido en todos los ámbitos del continente. Su presencia y su disponibilidad como mecanismo de consulta y de acción concertada constituye a finales del siglo XX un valioso patrimonio del continente. La organización está mejor dotada para el logro de la paz, la solución de las controversias y la preservación de las democracias. Debemos seguir trabajando en el seguimiento de los compromisos que le fueron asignados a la organización en la Cumbre de Santiago de Chile
y en la preparación de la próxima cumbre presidencial de Canadá. Simultáneamente debemos impulsar su modernización y fortalecimiento, así como la reestructuración de la Secretaría General. En cada una de estas áreas deberán tomarse en cuenta tanto las posiciones nacionales como la óptica de las subregiones, de manera tal que se refuercen los propósitos de unidad, de cooperación y de integración con los que nos hemos comprometido. Permítanme destacar en este sentido la tarea adelantada por el secretario general, doctor César Gaviria, al frente de la organización, desde donde ha promovido con enorme visión y equilibrio efectivas reformas, interpretando el sentir y las necesidades de los países miembros para encauzar la OEA por la senda del cambio. Como él bien lo afirmó, no fue elegido para administrar la rutina, por ello tiene ahora la misión de completar esta obra compartida. Señor secretario general, usted fue un gran presidente de Colombia. Sus generosas palabras de apoyo son una muestra irrefutable de la grandeza que ha caracterizado la trayectoria de su vida al servicio de nuestra patria. Su análisis certero e imparcial me anima aún más a continuar con la tarea de cambio y de reconciliación de los colombianos. Tengo la certeza de que con las actitudes nobles como la suya, nuestra compleja y difícil labor será posible. Usted, que también ha sido un luchador incansable en la búsqueda de la paz, hace honor a su condición de expresidente y a semejanza del gran caudillo liberal que fue Benjamín Herrera, ha colocado la patria por encima de los partidos. Con el apoyo de los colombianos, de los partidos políticos, de la Iglesia, de la sociedad civil en su conjunto, el gobierno que presido ha iniciado el camino hacia la solución política del conflicto interno. Sabemos que será un camino largo y lleno de obstáculos, pero estamos decididos a recorrerlo. Tenemos fe en el futuro, confianza en nuestra gente y en la política que hemos diseñado, sustentada en 3 pilares fundamentales: los diálogos de paz, la reforma política y lo que he denominado un plan Marshall, el Plan Colombia para la Paz. Desde cuando asumí el mandato e inicié los primeros esfuerzos hacia la paz, he recibido el respaldo político de numerosos países, así como de distintas organizaciones internacionales. Hace pocos días, en la cumbre iberoamericana, celebrada en Oporto, Portugal, se adoptó una declaración especial en la cual los jefes de Estado y de Gobierno, en ella, expresaron su apoyo incondicional al proceso de construcción de la paz emprendido por el Gobierno de Colombia con el fin de alcanzar una solución definitiva a la confrontación armada. La voz de aliento y la solidaridad de la Organización de los Estados Americanos constituirá también un estímulo que los colombianos valoraremos en toda su dimensión. La diplomacia para la paz que estamos adelantando ha comenzado a dar sus frutos. Varios países amigos han mostrado disposición positiva para la movilización de recursos en forma directa o a través de organismos multilaterales como contribución a los esfuerzos que Colombia debe efectuar para crear condiciones económicas y sociales que le garanticen a la paz un piso sólido y perdurable. Confiamos en que con el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional, la paz en Colombia traiga como consecuencia la eliminación de los cultivos ilícitos. El desarrollo alternativo de productos agrícolas forma parte fundamental de nuestra estrategia para la paz. Todos sabemos lo que para el hemisferio y para la humanidad entera significaría alcanzar un logro de esta naturaleza. Colombia y otros estados del continente hemos cargado el lastre del problema de las drogas. Ahora, después de muchos años perdidos entre prevenciones y mutuas inculpaciones, comenzamos a ver renacer nuestras esperanzas de superar este tremendo flagelo. En el ámbito hemisférico y mundial se ha entendido que la corresponsabilidad y la activa y generalizada cooperación internacional son la clave para empezar a buscar soluciones definitivas. Por ello,
le damos la mayor importancia a las negociaciones que se llevan a cabo en el seno de la CICAT, para diseñar y poner en práctica el mecanismo multilateral de evaluación y seguimiento de los esfuerzos y de políticas nacionales contra las drogas. Creemos que este mecanismo, basado en la transparencia y en la aplicación de instrumentos objetivos de medición para todas las naciones, significará un gran avance en el hemisferio. Señor Presidente, en el tema del terrorismo, estamos listos para participar activamente en la próxima conferencia que sobre el particular se celebrará en Mar del Plata, Argentina, con el fin de fortalecer la estrategia hemisférica frente a tan angustioso problema. En ese sentido, nos hemos ofrecido como sede de la reunión de expertos nacionales que habrá de abordar el grave problema del crimen y de la delincuencia, aspecto que en buena hora entró a formar parte de las prioridades de esta organización. Dentro de esta agenda debemos avanzar en el camino que hemos iniciado en la lucha contra la corrupción. La convención suscrita en el marco de la organización es un buen ejemplo de lo que puede ser nuestra acción concertada. No podemos ahorrar esfuerzo hasta lograr preservar a las democracias del continente de este mal que las debilita y las hace perder credibilidad frente a nuestros pueblos. En materia de derechos humanos, estamos convencidos de que las acciones en el hemisferio deben apoyarse en una política basada en principios y que involucre a todos los países sin excepción. En ese sentido, los mecanismos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la competencia de los derechos humanos. Somos conscientes de lo que esta tarea representa en circunstancias de confrontación violenta como las que hemos debido afrontar. Pero justamente la experiencia de nuestras propias dificultades nos ha enseñado a valorar en su máxima expresión el significado del respeto a la vida, a la libertad de expresión y a las demás libertades públicas. Esta será, pues, nuestra meta. Señor Presidente, la acción multilateral será una poderosa herramienta del siglo XXI para propiciar una nueva cultura en las relaciones externas, una cultura en la cual la confrontación y el unilateralismo serán completamente sustituidos por la cooperación, la asociación y la solidaridad. El fortalecimiento de la concertación en el contexto hemisférico es fundamental para nuestra organización. La acción coordinada debe conducir a que nuestra gestión trascienda el hemisferio, a contribuir a que América Latina y el Caribe, con el concurso de los Estados Unidos y Canadá, pueda concretar sus esfuerzos de concertación. En este sentido, la solución pacífica de las controversias debe constituirse en eje vital de nuestra gestión como Estados. Yo quiero expresar, en nombre del pueblo y del gobierno de Colombia, una calurosa felicitación a los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú, y a sus respectivos gobiernos y a sus ilustres mandatarios por el acuerdo suscrito el pasado 26 de octubre sobre la dilatada disputa territorial de más de 56 años. Han demostrado ustedes ante el mundo que América es un nuevo continente, en el que los falsos nacionalismos, hirsutos y beligerantes están cediendo ante el diálogo y la negociación, no obstante lo complejo y sensible de las diferencias que pueden afrontar. Quiero igualmente hacer llegar mi admiración y reconocimiento a los estados garantes del Protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos, cuya participación fue fundamental para este logro que enorgullece al continente. Señor Presidente, señor Secretario General, señores embajadores, como lo señalé recientemente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia apoya los esfuerzos encaminados al control del armamentismo, la búsqueda sistemática del desarme como propósito máximo y la destinación prioritaria de los recursos mundiales y regionales al desarrollo. Por ello, juzgamos indispensable avanzar en el control y el desarme gradual de las armas de destrucción masiva, así como en el control eficaz del tráfico ilegal de armas, del que son víctimas miles de hombres, mujeres y niños que diariamente caen en los 4 puntos cardinales, en especial en los países en desarrollo blanco de la delincuencia y del terrorismo. Como complemento,
la organización podría también hacer de la seguridad ciudadana otro asunto de su reflexión cotidiana, compartir experiencias y recomendar acciones específicas para la convivencia ciudadana mediante la promoción de los métodos alternos de solución de las controversias sería un gran aporte de la organización con los ciudadanos de América. Dado el avance y el ritmo francamente alentador con el que se ha avanzado al interior de la OEA en la adopción de medidas de fomento de la confianza, más allá incluso de lo que se ha logrado en el seno de la Organización de Naciones Unidas, el paso lógico a seguir debe ser el de iniciar las consultas entre países para avanzar en los temas del desarme. En mi sentir, en nuestro continente se están creando estas condiciones para enfrentar el tema del control de armas convencionales. Por ello, resulta importante la iniciativa presentada hace pocas semanas por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para iniciar en firme las negociaciones para preparar una convención interamericana sobre transparencia en la adquisición de armas convencionales. Esta propuesta empezó a ser discutida esta semana en el seno de un grupo de trabajo de la Comisión de Seguridad Hemisférica de esta organización. Como antecedente, cabe recordar que América Latina desde hace 25 años se convirtió en la primera región libre de armas nucleares al suscribir el Tratado de Tlatelolco. Colombia respaldará con entusiasmo todos estos pasos que nos deben conducir a afianzar la paz regional y que serán preámbulo para la próxima reunión hemisférica sobre la seguridad que deberá reunirse a comienzos del próximo siglo. Señores embajadores, los países de América Latina y el Caribe no podemos ser las víctimas inocentes de la crisis financiera internacional. Luego de los enormes esfuerzos que han demandado la consolidación de la democracia, los cambios estructurales y las políticas de ajuste que hemos venido aplicando, las naciones desarrolladas y los organismos financieros internacionales deben desplegar acciones enérgicas y sin vacilaciones para evitar que el contagio financiero lleve a la región a una encrucijada de consecuencias incalculables. Solo de esa manera podremos disponer de un ambiente apropiado para fortalecer nuestras democracias a la par del desarrollo económico-social. Colombia, en su historia diplomática, ha estado íntimamente ligada al origen, desarrollo y modernización del sistema interamericano. Hoy deseo renovar expresamente nuestro compromiso y nuestra fe en la organización. Nuestra decisión de contribuir a sus propósitos es indeclinable. Esta casa es para mi país el escenario por excelencia para que soñemos unidos en un mejor destino para América. Muchas gracias.